Buenos días, ¿qué tal? En este vídeo vamos a estudiar la posición relativa de dos rectas en el plano. Consideremos dos rectas cualesquiera en el plano, a las que vamos a llamar por ejemplo R y S. Su posición relativa siempre va a corresponderse con alguna de las tres situaciones siguientes. Es posible que ambas rectas R y S tengan un punto en común. En este caso, como ya conocéis, se dice que ambas rectas son secantes. Aquí hago un inciso, ya que dentro de las rectas secantes distinguimos las rectas perpendiculares, que son aquellas rectas secantes que se cortan formando ángulos rectos de 90 grados. Otra posibilidad es que ambas rectas tengan la misma dirección y no tengan ningún punto en común, en cuyo caso se dice que son rectas paralelas. Y una tercera posibilidad es que las dos rectas estén superpuestas una sobre la otra, por lo que lógicamente tienen la misma dirección y tienen infinitos puntos en común. En este caso se dice que ambas rectas son coincidentes. Es importante que esto lo tengáis en cuenta, porque cualquier par de rectas que representéis en el plano tendrán una posición relativa que se corresponderá con alguna de estas tres posibilidades. No es posible que tengan otra posición relativa diferente. Dicho esto, vamos a pasar a ver cómo estudiar la posición relativa de dos rectas en el plano, conocidas sus ecuaciones. Lo veremos de dos formas distintas. En la primera forma, expresaremos las rectas en forma general o implícita y analizaremos los cocientes de los coeficientes de las incógnitas y de los términos independientes de ambas rectas. Sean por tanto la recta R de la forma A por X más B por Y más C igual a 0 y la recta S de la forma A'X más B'Y más C' igual a 0. En caso de que alguna de las rectas no estuviese en forma general, no habría ningún problema, ya que ya hemos estudiado cómo expresar cualquier recta que esté en otra forma, ya sea continua, vectorial, ecuaciones paramétricas, etc., a forma general. Lo siguiente que haremos será comparar los cocientes de los coeficientes de las incógnitas y de los términos independientes de ambas rectas. Así, si el cociente A partido A' es distinto de B partido B', significa que las rectas tienen distintas direcciones. Por tanto, se tratarán de rectas secantes. En el caso de que A partido A' sea igual a B partido B', pero distinto de C partido C', se tratará de rectas paralelas. Por último, si los tres cocientes coinciden, en ese caso se tratará de rectas coincidentes. En este punto hay que hacer un inciso, y es que en el caso de que las rectas sean secantes, es habitual que tengamos que calcular su punto de corte. Para ello simplemente bastará con resolver el sistema formado por ambas ecuaciones, y para ello podemos utilizar cualquiera de los tres métodos estudiados que ya conocéis, es decir, el método de sustitución, método de igualación o método de reducción. Una segunda forma de estudiar la posición relativa de dos rectas en el plano es a partir de sus pendientes. Para ello, las podemos expresar en forma explícita. Recuerdo que una ecuación está expresada en forma explícita cuando hemos despejado la y. En este caso, la pendiente de la recta vendrá dada por el coeficiente de x. Sean por tanto dos rectas R y S dependientes m y m' respectivamente. También os recuerdo que es sencillo obtener la pendiente de una recta si conocemos su vector director. Por ejemplo, supongamos que el vector u de coordenadas u1 y u2 es el vector director de la recta R. Entonces su pendiente se obtiene dividiendo la segunda componente de ese vector u2 entre la primera u1. Bien, pues hecha esta aclaración, tan solo quedaría analizar las pendientes de ambas rectas. Si las dos pendientes son distintas, las rectas, como ya hemos comentado, serán secantes. En caso de que las pendientes sean iguales, pueden ser paralelas o coincidentes. Para averiguarlo, tomaremos un punto de una de ellas y comprobaremos si pertenece a la otra. En caso de que no pertenezca, se tratará de rectas paralelas y en el caso de que sí pertenezca, serán rectas coincidentes. Bien, ya habéis visto que estudiar la posición relativa de dos rectas en el plano es muy sencillo. A continuación vamos a practicar un poco realizando algunos ejemplos.
Bueno, vamos a ver cómo estudiar la posición relativa de dos rectas en el plano. Entonces, como podéis ver en la pantalla, en este primer ejemplo, pues nos dan dos rectas que están en forma general o implícita. Bueno, este es el caso más sencillo que nos podemos encontrar. Si os fijáis en la parte de la derecha, he dejado un cuadro resumen de lo que ya vimos en la teoría, de manera que simplemente lo que vamos a tener que hacer va a ser comparar los cocientes de los coeficientes de cada incógnita y de término. En función de si son iguales o no, pues ya podremos clasificar o establecer esa posición relativa que las rectas van a ocupar en el plano. Bueno, pues entonces vamos a comenzar identificando los coeficientes de A y A'. A será el coeficiente de la incógnita X en la recta R y A' el coeficiente de X en la recta S. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este caso va a ser efectuar el cociente. Bueno, tenemos aquí, en este caso, pues A partido A', tendríamos 2/4, que si simplificamos nos va a dar 1/2. Por otra parte, si hacemos lo mismo con los coeficientes de la incógnita Y, es decir, B partido B', pues tendremos aquí menos 5 partido menos 10. Si simplificamos esta fracción hasta hallar la fracción irreducible, obtenemos 1/2. Y por último, hacemos lo mismo con los términos independientes, C partido C'. El término independiente de la primera recta es 6 y el de la segunda es 4. Si simplificamos esa fracción obtenemos 3/2. Bueno, pues con todo esto que hemos obtenido, podemos deducir que en este caso A partido A' va a ser igual que B partido B'. Eso significa que ambas rectas tienen la misma dirección, con lo cual en principio pueden que sean paralelas o coincidentes. Ahora, como esos cocientes son distintos, hemos comprobado que son distintos de C partido C', pues entonces estaremos en la segunda situación que nos aparece en esta tabla. Es decir, son rectas que tienen la misma dirección, pero que no tienen ningún punto en común. Por tanto, se trataría de rectas paralelas. Podríamos concluir estableciendo que R y S pues son rectas paralelas. Bueno, pues ya estáis viendo que este es el caso más sencillo que nos podemos encontrar. Es decir, en el momento en el que tengamos dos rectas en forma general o implícita, ya habéis visto que estudiar su posición relativa es muy sencillo. Continuamos con el segundo ejemplo. En este caso podéis ver cómo una de las dos rectas no está en forma general. En concreto la recta S, si nos damos cuenta, si nos fijamos bien, aparece expresada en forma continua. Bueno, pues en este tipo de casos lo recomendable es transformar cualquier ecuación a forma general o implícita. Y de ese modo razonaremos de forma similar al apartado anterior, simplemente comparando los cocientes de los coeficientes de sus incógnitas y del término independiente. Por tanto, vamos a comenzar en este segundo ejemplo. Vamos a comenzar, como digo, expresando la recta S en forma general. Bueno, para ello lo que vamos a hacer pues va a ser efectuar los productos cruzados, ¿vale? Siempre que tenemos una ecuación en forma continua, aplicamos productos cruzados en esa igualdad, de manera que tenemos aquí x menos 2 igual a 2 que multiplica a y menos 4. Operamos de manera que aquí vamos a tener que x menos 2 va a ser igual a 2y menos 8. Bueno, finalmente lo que vamos a hacer es expresar todos los términos en un miembro de la ecuación. En este caso yo lo voy a pasar todo al primer miembro y agruparemos términos semejantes, de manera que nos va a quedar x menos 2y
y por otro lado fijaros como el menos 8 del segundo miembro lo vamos a pasar al primero sumando, con lo cual menos 2 más 8 será más 6 y eso es igual a 0. De este modo ya hemos conseguido tener las dos rectas, la recta S que acabamos de expresar en forma general y la recta R que inicialmente ya nos venía dada en forma general también en este ejemplo. Por tanto, ya simplemente lo que tendremos que hacer será comparar los cocientes de los coeficientes de las incógnitas en el término independiente. Repito, tal y como hemos hecho en el primer ejemplo. Bueno, pues en este caso tendríamos en primer lugar a partido a', pues sería menos 2 partido el coeficiente de x de la segunda, que es 1, de la segunda recta, igual, ahora efectuamos el cociente de los coeficientes de la y, en la recta R será 4 y en la recta S es menos 2. Si nos fijamos, ambos cocientes, pues lógicamente da de resultado menos 2, si lo simplificamos. Y por último, pues efectuamos también menos 12 partido 6, de manera que en ambos casos obtenemos como resultado menos 2. Eso quiere decir que se cumple la igualdad de los tres cocientes. Por tanto, estaríamos en el caso último de esta tablita que he dejado anteriormente. Eso quiere decir que las dos rectas tendrán la misma dirección y además todos sus puntos en común. Por tanto, podremos concluir estableciendo que R y S son rectas coincidentes. Bueno, pues ya estoy viendo que esto es bastante sencillo. Continuamos con el apartado C del ejemplo 1. Si os fijáis bien en la pantalla, en este caso conocemos las ecuaciones paramétricas de una de las rectas, en concreto de la recta S. La forma de proceder va a ser expresar la recta S en forma continua y posteriormente expresarla en forma general. De esa manera, pues ya podremos estudiar la posición relativa de ambas rectas simplemente fijándonos en cómo son los cocientes de los coeficientes de las incógnitas y de los términos independientes. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a expresar S en forma continua. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser despejar el parámetro alfa en cada una de las dos ecuaciones paramétricas. Bien, vamos a poner aquí S en forma continua. Bueno, pues fijaos cómo en la primera ecuación tendremos x menos 2 y el coeficiente del parámetro alfa, que es el 3, lo pasamos dividiendo. Mientras que en la segunda ecuación paramétrica nos quedará y menos 1 partido 2 una vez que hayamos despejado el parámetro alfa. Ya la tenemos en forma continua. A continuación vamos a expresarla en forma general o implícita. Ya sabéis que recibe cualquiera de esos dos nombres. Ecuación en forma general o en forma implícita. Se le llama de las dos formas. Bueno, pues en forma general. Para ello, lo que vamos a hacer es efectuar los productos cruzados. De manera que tendremos 2 que multiplica a x menos 2 será igual a 3 que multiplica a y menos 1. A continuación operamos. Para eso multiplicamos el factor que hay delante del paréntesis por todos los términos que están dentro, en los dos miembros. Y por último, lo que vamos a hacer va a ser pasar todos los términos a un mismo miembro. Yo en este caso lo voy a pasar todo al primer miembro, de manera que tendremos 2x menos 3y, y fijaos cómo este menos 3 lo vamos a pasar al primer miembro sumando, con lo cual tendríamos menos 4 más 3, que es menos 1 igual a 0. Con lo cual
hemos conseguido expresar la recta S en forma general o implícita. Por su parte, la otra recta R, en este ejemplo en concreto, ya no la daban en forma general o implícita. Por tanto, lo único que vamos a hacer ahora va a ser comparar los cocientes de dividir sus coeficientes de cada incógnita, quiero decir. Bueno, pues aquí tendríamos 5 partido 2, si tenemos en cuenta los coeficientes de la incógnita x de ambas rectas, y por otro lado, si tenemos en cuenta los coeficientes de la y de ambas rectas, pues tendríamos aquí 1 partido por 3. Obviamente, dichos cocientes son distintos. Eso significa que ambas rectas tienen distintas direcciones, con lo cual podremos concluir indicando que R y S son rectas secantes. Cuando obtengamos dos rectas secantes, es bastante habitual que nos pidan el punto de corte de ambas rectas. Para ello, simplemente tendremos que resolver el sistema formado por ambas rectas. Por agilizar un poco las operaciones y que el vídeo no se haga muy pesado, os voy a colocar a continuación la resolución del sistema para que veamos cuál sería el punto de corte de ambas rectas. Bien, pues aquí podéis ver ya el sistema resuelto. En este caso podéis comprobar cómo, bueno, yo en este caso he usado el método de sustitución. Ya sabéis que vosotros podéis utilizar cualquiera de los tres métodos que ya conocemos de resolución de sistemas de ecuaciones. Una vez que he despejado la y en la primera ecuación, lo he sustituido en la segunda, he operado y el valor de x que he obtenido es 2. Al sustituir en la y precisamente, en la expresión de y me sale que y vale 2. Por tanto, el punto de corte de ambas rectas será el punto A de coordenadas 2, 1. Bueno, espero que este vídeo haya servido y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pues solamente tenéis que preguntarme. Un saludo y hasta la próxima. Vamos con el ejemplo 2, que podéis ver en pantalla. En este caso, nos piden que estudiemos la posición relativa de esas dos rectas a partir de sus pendientes. Bueno, en este caso habrá que calcular la pendiente de cada una de esas rectas y en función de cómo sean, pues ya clasificarle las rectas y determinar su posición que determina en el plano. Bueno, en primer lugar vamos a fijarnos en la recta R. En este caso, la recta R viene dada en forma explícita. Os recuerdo que está en forma explícita cuando está la y despejada. En este caso, obtener su pendiente es muy fácil, ya que será el coeficiente de la x. Repito, siempre que esté en forma explícita con la y despejada. Por tanto, en este caso, podemos decir que la pendiente de la recta R, la voy a llamar m sub r, será igual a menos 2. Es decir, al coeficiente de la x. Vamos con la recta S. En este caso, si nos fijamos bien, la recta S viene dada en forma continua. Bueno, para calcular su pendiente, podríamos proceder de muchas formas. Una de ellas pues, sería expresar la recta en forma explícita y ahí lo obtendríamos. Pero bueno, también por recordar conceptos que ya se han trabajado en clase, vamos a recordar, mejor dicho, cómo podemos obtener la pendiente a partir del vector director de la recta. Sabemos que las coordenadas del vector director de la recta S, la voy a llamar U sub S, ya sabéis con la flechita encima indicando que es un vector, esas coordenadas vienen dadas por los denominadores de las dos fracciones. Es decir, las coordenadas del vector director de esa recta serán 2 menos 4. Y os recuerdo también que podemos calcular la pendiente de esa recta a partir de las coordenadas de ese vector director. Para ello simplemente tenemos que dividir la segunda componente entre la primera, con lo cual tendríamos aquí menos 4 partido 2, que es menos 1. Bien, hemos llegado a la conclusión de que ambas rectas tienen la misma pendiente. Eso significa que o bien son paralelas o bien son coincidentes. Ya hemos descartado la opción de secante. Bueno, pues para averiguar si son paralelas o son coincidentes, lo que vamos a hacer es tomar un punto en una de las dos ecuaciones
y comprobar si ese punto pertenece a la otra ecuación. En caso de que pertenezcan, serán rectas coincidentes, y en caso de que no pertenezcan, pues entonces serán rectas paralelas. Bueno, yo voy a tomar, por ejemplo, un punto de la segunda. Venga, voy a tomar el punto, lo voy a llamar, por ejemplo, P, venga, P sub S, para distinguir que es de la recta S. Y bueno, pues el punto puede ser el 1, 3, por ejemplo. Ya sabéis, si yo le doy aquí el valor 1, tengo que 1 menos 1 es 0, y aquí si le doy el 3, pues 3 menos 3 es 0. Bueno, pues me tomo ese punto, que es el más sencillo de tomar, por no complicarnos mucho, y ahora vamos a comprobar si ese punto pertenece a la recta R. Bueno, pues lo que voy a hacer, en este caso, es sustituir la X, es decir, la primera componente, por 1, y obtendré la Y. Si la Y me sale 3, pues quiere decir que ese punto sí pertenece a la recta. Venga, en este caso tendríamos menos 2 por 1 más 5. Vale, obtendremos aquí menos 2 más 5, que es 3. Bueno, pues ya hemos comprobado que la Y vale 3. Eso quiere decir que el punto de la recta S también va a pertenecer a la recta R. Y como tienen las mismas pendientes, pues entonces podemos concluir afirmando que las rectas R y S serán coincidentes. Son rectas coincidentes. Bueno, pues ya estaría hecho este ejercicio. Hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Repito que también se podría, pues haber a partir de la recta S, haberla expresado en forma explícita y de ahí hubiéramos tenido su... Bueno, pues nada más, chicos, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo.